El día de hoy vamos a revisar el tema de vaso, este correspondiente a la malla de Imagenología 2, cátedra impartida por el doctor Jorge Castillo y presentada el día de hoy por mi persona Camila Ramón. Los objetivos de esta charla van a ser describir la anatomía normal del vaso, explicar las diferentes técnicas de imagen utilizadas para evaluar el vaso y presentar las patologías más frecuentes que afectan a este órgano, y de esa manera poder identificar las características tanto normales como patológicas. Los temas que vamos a abordar a lo largo de la charla van a ser el aspecto radiológico normal, las variantes normales, la patología esplénica, patología vascular, tumores, enfermedades inflamatorias infecciosas y otras patologías esplénicas. Vamos a hacer una breve revisión de la epidemiología enfocada más que nada en el austroecuatoriano. Según una revisión de literatura que se hizo en el año 2023, en conjunto entre el Hospital General de Riobamba, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Universidad Nacional de Chimborazo, se determinó que la patología esplénica más frecuente es el trauma esplénico en consecuencia al trauma abdominal cerrado, presentándose entre el 30 y el 50% de los casos debido a su fragilidad y localización. Ahora bien, la anatomía radiológica. Recordemos que el vaso es un órgano intraperitoneal que normalmente va a aparecer como una estructura ovoidea en el cuadrante supero izquierdo del abdomen. Este, aunque es intraperitoneal, va a presentar una zona posterior extraperitoneal de aproximadamente 2 a 3 centímetros, contenido entre las hojas anterior y posterior del ligamento espleno-renal, que ésta se va a denominar como área desnuda. Vamos a encontrar que el contenido va a ser de pulpa roja, este provocado por los sinusoides vasculares. Recordemos que este órgano es bastante vascularizado, y pulpa blanca debido a las células del sistema retículo endotelial y folículos linfoides. Esto debido a que también es un órgano hematopoyético. Su cara posterior es convexa y se adapta, como podemos ver, a la curvatura de lo que sería el hemidiafragma y la pared abdominal, mientras que el hilio tiene un aspecto más cóncavo. Está formado por los dos tejidos que ya había mencionado antes, y el hilo esplénico va a estar formado por la arteria y la vena esplénica. El tamaño va a ser de 12 centímetros rostro caudal, de 7 centímetros antero posterior y de 4 centímetros transversal. El volumen va a ser de aproximadamente 120 a 400 centímetros cúbicos, con una media de 250 centímetros cúbicos. Ahora vamos a hacer un repaso del aspecto radiológico normal. Vamos a hacer un breve recordatorio. En la ecografía vamos a encontrar que tiene un aspecto homogéneo, bastante similar al hígado. Em, en este estudio se recomienda una sonda convex de 3 a 5 y podría decirse, el gold estándar para la valoración de la esplenomegalia. Como podemos encontrar aquí, el vaso tiene un aspecto bastante homogéneo. Podemos encontrar que aquí vamos a apreciar la cúpula diafragmática izquierda y aquí la vena esplénica para poder valorar correctamente lo que sería el hilio. En la tomografía computarizada vamos a encontrar que va a tener una densidad bastante similar a lo que sería el hígado. Este porque tienen densidades de entre 55 y 65 unidades Hounsfield, y se va a utilizar para la detección de calcificaciones. En este tipo de estudios se va a aconsejar un estudio bifásico, es decir, que después de la administración de contraste vamos a apreciar lo que sería la fase arterial de 30 segundos y la fase venosa de 70 a 80 segundos. El contraste va a estar de entre 100 y 150 mililitros, y como podemos ver, aquí vamos a encontrar lo que sería el vaso. Aquí podemos encontrar lo que sería el estómago. Aquí podríamos encontrar lo que sería el hígado, y aquí podemos observar lo que sería el esófago, la arteria, perdón. Y esto debido a que debemos nosotros tener bastante en cuenta lo que serían las relaciones de este órgano para poder apreciarlo mejor.
La tomografía con realce, como ya les había comentado, se recomienda en este estudio que sean de dos fases. Entonces vamos a tener la fase de perfusión, es decir, la fase arterial, como podemos ver, tiene un aspecto un poco heterogéneo, mientras que en la fase venosa encontraremos un aspecto un poco más homogéneo. En la resonancia, perdón, aquí podemos apreciar igual la fase arterial en diferentes cortes, como podemos apreciarlo aquí tenemos igual un aspecto bastante heterogéneo. En la resonancia magnética podemos encontrar que el vaso va a tener dos tiempos de relajación un poco largos en las secuencias T1 y T2. Como podemos apreciar aquí en la secuencia T1 vamos a ver una intensidad menor a la que tiene el hígado, mientras que en la secuencia T2 encontramos una intensidad mayor a la del hígado, es decir, está un poco más brillante. Y este estudio se utiliza más que nada para determinar lesiones benignas de malignas, es decir, para poder lograr un diagnóstico diferencial. Ahora bien, vamos a continuar con lo que serían las variantes normales. En este tipo de variantes muchas veces el paciente va a ser asintomático, es decir, no se va a presentar una sintomatología, pero por diferentes patologías que pueden tener más allá de lo que sería el vaso, se pueden llegar a detectar. Vamos a comenzar con lo que sería el vaso invertido. Aquí el hilo esplénico va a estar dirigido hacia arriba. En el vaso errante, el vaso va a aparecer en una posición anormal. En cualquier localización abdominal, como en este caso podemos ver que el vaso ha descendido, este puede provocar dolor abdominal intermitente y puede manifestarse como un abdomen agudo. Esto más que nada, pero si es que llega a presentarse una torsión o una afectación vascular. Como podemos ver aquí, el vaso ha descendido e incluso el hilio esplénico también como podría decirse que se estiró para poder alcanzar al vaso. Aquí también podemos apreciar que el vaso descendió de su posición normal. En el vaso accesorio va a aparecer entre el 10 y el 30% de las autopsias, es decir, no se va a presentar, podría decirse, con mucha regularidad y este se va a encontrar de 2 a 3 centímetros inferior a lo que sería el vaso y puede llegar a medir hasta 5 centímetros. No tiene un significado clínico, aunque los pacientes esplenotocmizados por enfermedad hematológica linfoproliferativa o también por una metástasis, pueden desarrollar crecimiento del vaso accesorio. La esplenosis es básicamente tejido esplénico autotransplantado después de un traumatismo. Esto se debe a que hay una siembra de este tejido después como ya mencioné, de un traumatismo y este se va a trasplantar, podría decirse, hipertrofiar, generando múltiples distribuciones esplénicas, como podemos ver aquí en la cavidad peritoneal. Aquí ya está lo que sería la asplenia y el síndrome de Iberbach. También es conocido como el situs inversus, en donde no solo el vaso va a estar afectado, también va a estar afectado el hígado medial, el pulmón izquierdo que se va a presentar con tres lóbulos y pues gran parte de los pacientes que tienen esta afectación van a morir al año de vida por ciertas comorbilidades, principalmente con anomalías cardíacas graves que van a comprometer la vida. Ahora tenemos la poliesplenia, que es una anomalía congénita y infrecuente que básicamente va a consistir en múltiples vasos de pequeño tamaño que pueden estar en el lado derecho, como aquí podemos ver dos vasos. La mayoría de los pacientes van a presentar ciertas anomalías cardiovasculares asociadas. Como podemos ver en esta imagen, aquí, bueno, en esta ya les comenté que hay dos, pero en esta sí podemos apreciar múltiples vasos. Ahora bien, vamos con las patologías esplénicas. Comenzaremos con las lesiones quísticas, son las masas esplénicas más frecuentes y vamos a encontrar dos grupos, las congénitas y las adquiridas.
En los quistes congénitos vamos a encontrar tres clases de quistes. Estos pueden ser epidermoides, mesoteliales o verdaderos. Estos van a estar recubiertos por endotelio y en la ecografía vamos a encontrar em, ciertas lesiones anecoicas que van a estar bien delimitadas. Estas pueden presentar ciertos niveles de ecos internos, más que nada producidas por el depósito de cristales de colesterol. En la tomografía computarizada vamos a ver que hay lesiones de baja atenuación, generalmente las paredes imperceptibles, con una densidad bastante similar a lo que sería el agua y pueden más que todo no presentar el realce parietal. En la resonancia magnética vamos a encontrar lesiones esféricas bastante bien delimitadas, altamente hiperintensas en las secuencias T2, pero no tienen un realce concreto, podría decirse, en secuencias en T1, así que van a tener una señal un poco más variable y esta más que nada va a depender del contenido interno del quiste. Ahora, los quistes adquiridos, estos más que nada van a dividirse en quistes parasitarios y quistes no parasitarios. Estos también, los quistes adquiridos van a comprender el 80% de lo que serían los quistes esplénicos. Ahora vamos a revisar los que, bueno, van a ser un poco más comunes, que serían los quistes parasitarios. Estos casi siempre van a deberse a la hidatidosis y bueno, en este estudio podemos encontrar varias formaciones quísticas multitabicadas que en este caso van a desplazar a lo que sería el riñón izquierdo. Vemos cómo se presentan por medio de lesiones hipodensas y podemos ver la presencia de tejido fibrótico. Ahora vemos con las lesiones adquiridas o los quistes, como ya les había mencionado, no parasitarios. Estos van a presentarse más que nada después de traumatismos o también secundarios a lo que sería pancreatitis. Em, También pueden estar en el estadio final de lo que sería los hematomas esplénicos y también a colecciones líquidas intraesplénicas secundarias a ciertas patologías, por ejemplo, válvulas de derivación o ventrículo peritoneales. Más que nada, pueden llegar a presentar ciertos diagnósticos diferenciales entre quistes primarios y secundarios. ¿Cómo podemos determinar si un quiste es primario o secundario? Es por la presencia de calcificaciones. Si encontramos calcificaciones, van a corresponder a lo que serían los quistes secundarios, mientras que si encontramos tabiques, van a representar lo que serían los quistes primarios. Aquí podemos observar que se va a presentar como una lesión hipodensa con los bordes bien definidos. Aquí también podemos ver una lesión hipointensa, igual con bordes bien definidos y de un tamaño bastante considerable. Ahora vamos a abordar lo que sería la patología vascular. Primero vamos con el infarto, que este puede darse por arteriales o venosos. Los arteriales van a ser secundarios a las oclusiones de la arteria esplénica o consecuentemente también de sus ramas. Los venosos, en cambio, va a ser por la oclusión de los sinusoides venosos. Estos pueden ser cuando son de pequeño tamaño, van a ser asintomáticos, mientras que los más grandes pueden provocar fiebre, irritación diafragmática, es decir, ya nos va a presentar una sintomatología. Aquí vamos a encontrar más que nada lesiones hipoecoicas y normalmente la etiología va a ser pueden ser por trombos, arteriosclerosis, vasculitis o torsión. Los infartos pueden llegar a ser focales o también pueden ser difusos. Y también como podemos ver aquí en la ecografía, en esta Doppler, podemos ver que hay una disminución bastante marcada de la vascularización. Como les había comentado al principio de la charla, normalmente este órgano es bastante vascularizado, entonces si es que encontramos una caída de la vascularización, nos puede dar un enfoque de que puede presentar una patología vascular.
Ya, las patologías vasculares, cuando vamos a realizar una tomografía computarizada, vamos a encontrar que pueden presentarse tres fases. La fase hiperaguda, que va a ser de un día, van a presentarse áreas de hipodensidad en la serie sin contraste, que puede llegar a presentar unas ciertas áreas moteadas con el contraste, y otras veces simplemente pueden aparecer como una gran área hiperdensa. En la fase aguda, que va a estar entre 2 a 4 días, o subaguda entre 4 y 8 días, lo que vamos a encontrar van a ser áreas focales hipodensas, como podemos ver en esta imagen, que con los días van a delimitarse mejor. Lo más frecuente en esta morfología va a presentarse cierta morfología triangular o en cuña o en un vértice que puede estar orientado hacia el hilo, como podemos verlo aquí. Pueden ser irregulares y también pueden ser únicas, múltiples, y incluso en algunos casos pueden llegar a ser indistinguibles. En la fase crónica, que va a ser de 2 a 4 semanas, básicamente estas, estas presentaciones pueden disminuir progresivamente de tamaño y van a hacerse isodensas, ya con el vaso normal en todas las fases, tanto en la fase arterial como en la fase venosa. Y por último, en la resonancia magnética, más que nada, la señal va a depender de la evolución del infarto. En la fase subaguda o crónica vamos a encontrar una hiposeñal en T1 y una hiperintensidad en T2. En los infartos masivos, cuando hay una oclusión o una avulsión de la arteria esplénica, no se va a identificar correctamente un realce parenquimatoso, solo va a haber un fino realce alrededor, eh, y este se va a denominar el signo del anillo y va a ser secundario a una vascularización que se va a formar a través de las arterias capsulares. Ahora vamos con el aneurisma de la arteria esplénica. Esta más que nada va a estar más relacionado con lo que serían las mujeres, y la mayoría son saculares. Esto más que nada va a darse típicamente en lo que sería el tercio distal de la arteria. Entre el 30 y el 40% van a ser múltiples y su tamaño va a oscilar entre 1 y 30 centímetros. La etiología más frecuente va a ser la pancreatitis aguda, pero también se puede presentar por traumatismos, úlceras y embolismos. Como ya les mencioné antes, va a ser más común en mujeres, pero también tiene un poco más de probabilidad de adquirirlo las mujeres de edad fértil o las mujeres embarazadas. Esta sí va a presentar cierta sintomatología cuando ya tiene un tamaño entre 1,5 y 2 centímetros. Ahora bien, iremos con lo que sería la trombosis de la vena esplénica. Esta más que nada se va a formar secundaria a lo que sería la pancreatitis, y normalmente tras la administración del contraste lo que va a provocar va a ser una represión de lo que sería el área intraluminal. Esta también puede llegar a causar varices gástricas, esofágicas, y también ciertas afectaciones al colon em, por la vascularización. Bien, ahora vamos con los tumores benignos y comenzaremos con el hemangioma esplénico. Esta es la neoplasia primaria del vaso más frecuente y pueden llegar a ser pequeños y únicos o grandes y múltiples. Esto más que todo en la angiomatosis múltiple, como en ciertos síndromes, aunque por lo general estos van a ser asintomáticos. Eh, Sin embargo, pueden llegar a complicarse y causar ciertas patologías como la hipertensión portal. Aquí podemos observar en la TC lesiones densas homogéneas, como podemos ver en la fase arterial, no se va a apreciar tanto la lesión. Sin embargo, en la fase venosa ya podemos distinguir un poco mejor la lesión. En la resonancia magnética vamos a encontrar una hipointensidad en T1, pero llega a ser altamente hiperintenso en T2, como es el caso de este paciente.
En la ecografía, su aspecto básicamente es inespecífico, aunque se pueden apreciar a veces ciertas lesiones ecogénicas bien delimitadas y pueden llegar a tener ciertas calcificaciones puntiformes internas, aunque más que nada su presentación va a ser de aspecto quístico. Ya, la transformación nodular angiosante esclerosante básicamente es una tumoración benigna, va a ser de naturaleza vascular y puede llegar a tener cierta elevación de reactantes de fase aguda. Pero más que todo en imagen, nosotros lo que vamos a apreciar es que en la tomografía computarizada vamos a ver una lesión bien definida, como aquí podemos ver, hipodensa, y en la fase tardía vamos a encontrar una isodensidad. Mientras que en la resonancia magnética vamos a encontrar una masa que puede llegar a tener una hiperseñal periférica, como podemos observar aquí, pero el centro va a ser hipointenso. Incluso este puede llegar a tener lo que se conoce como la señal de estrella, es decir, una señal en donde ya empieza la cicatrización. En la ecografía vamos a encontrar una masa hipoecogénica. Básicamente es una masa solitaria y como podemos ver aquí se va a apreciar bastante bien. Ahora vamos con el amartoma o también conocida como la hiperplasia nodular esplénica. Se va a presentar en pacientes con esclerosis tuberosa causal o síndrome de Wiskott-Aldrich. Básicamente se van a presentar de forma solitaria y con un aspecto sólido. En la ecografía vamos a apreciar nódulos sólidos ecogénicos, como podemos apreciar aquí, mientras que en la tomografía computarizada vamos a ver lesiones isodensas o en algunos casos hipodensas. En la resonancia magnética vamos a encontrar una hiperseñal heterogénea en T2. Más que nada esto va a ser en la fase precoz, es decir, en la fase arterial. Como podemos ver, si bien el vaso tiene un aspecto heterogéneo, sí vamos a encontrar estas señales que sí son bastante fáciles de identificar. Ahora bien, vamos con el angioma de las células litorales. Básicamente, esta va a ser una proliferación neoplásica de lo que serían las células. Más que nada pueden asociarse a lo que serían tumores malignos y casi siempre va a cursar con esplenomegalia. Y esto también suele detectarse en pacientes que tienen ciertas patologías como anemia o trombocitopenia. En la tomografía computarizada podemos apreciar masas hipodensas, como podríamos verlo aquí, tanto en la fase precoz como en la fase tardía, en donde en la fase tardía vemos que sí se puede apreciar un poco mejor la lesión. Aquí podemos ver que en la ecografía vamos a encontrar nódulos hipoecoicos, mientras que en la resonancia magnética vamos a encontrar ciertas lesiones hipointensas tanto en T1 como en T2. El linfangioma, bueno, básicamente estas van a ser lesiones vasculares únicas o múltiples que se clasifican tanto en capilares, cavernosas y quísticas. Pueden depender del tamaño de los canales vasculares anormales y la variante más frecuente que vamos a encontrar nosotros que vamos a encontrar nosotros en el vaso van a ser las lesiones quísticas. Generalmente este va a ser asintomático y como se mencionó también en ciertas patologías, básicamente el hallazgo va a ser causal. En la ecografía lo que vamos a encontrar básicamente van a ser estos múltiples detritos y bueno, hay ciertas calcificaciones curvilíneas, mientras que en la tomografía computarizada vamos a encontrar múltiples quistes, como podemos apreciarlo aquí, pero si podemos ver, tienen una pared bastante fina. En la resonancia magnética lo que vamos a ver es lesiones altamente hiperintensas en T2 cuando la sintomatología se va a dar por quistes, mientras que vamos a ver las lesiones altamente hiperintensas de T1 cuando tienen un contenido proteico.
Ahora vamos a ver el pseudotumor inflamatorio. El origen puede ser ya sea infeccioso o autoinmune, pero más que nada va a presentarse de manera solitaria. Lo que sí es que va a presentar un tamaño bastante significativo. En la tomografía computarizada vemos que tiene un realce heterogéneo y van a existir ciertas áreas hipodensas. La hematopoiesis extra medular básicamente es una respuesta secundaria a la producción deficiente de las células sanguíneas y esto va a ocasionar que haya grandes depósitos de hierro. Entonces esto nos va como que a dar lo que serían las manifestaciones en las imágenes para poder hacer ciertos diagnósticos. En la resonancia magnética por los depósitos de hierro vamos a encontrar lesiones hipointensas tanto en T1 como en T2. Y cuando hay un alto depósito de grasa vamos a encontrar hiperintensidad en T1 y en T2 también. Bueno, ahora vamos a continuar con los tumores malignos. Comenzaremos con el angiosarcoma. Este puede llegar a ser muy raro, pero es una neoplasia primaria esplénica, no hematológica, pero es la más frecuente. Básicamente va a aparecer en pacientes con edad avanzada y bueno, en el momento de su detección van a tener un pronóstico bastante malo. Muchos de los pacientes que llegan a tener este diagnóstico no tienen una esperanza de vida muy amplia. A diferencia de, digamos, otros angiosarcomas que se pueden encontrar en el hígado, estos no van a estar relacionados con exposición a ciertos tóxicos, como por ejemplo otros angiosarcomas, pero sí pueden llegar a presentar ciertas manifestaciones clínicas, como pueden ser el dolor abdominal, la fiebre y la esplenomegalia. En imagen vamos a encontrar que en la ecografía se va a presentar como masas ecogénicas heterogéneas, como podemos encontrarlo aquí, sólido-quísticas. Mientras que en la tomografía computarizada vamos a encontrar como lesiones hipodensas. No sé si se puede apreciar aquí que en el centro la densidad aumenta un poco. Bueno, esto debido a que pueden existir ciertos focos hemorrágicos. El linfoma es el tumor primario más frecuente esplénico. Básicamente va a suponer el 1 al 2% de todos los linfomas y mayormente se presenta en lo que serían las células B. La afectación básicamente va a acostumbrar presentarse de diferentes maneras, ya sea la esplenomegalia homogénea, nódulos miliares, múltiples y pequeñas masas que se van a encontrar alrededor de todo el vaso, o también una masa única de gran tamaño. Pueden producirse masas solitarias múltiples y de células pequeñas y estas pueden contener tanto células pequeñas, linfocitos, o también ser mixtos, es decir, que van a contener tanto células pequeñas como linfocitos. En la ecografía vamos a encontrar masas hipoecoicas bien delimitadas. Aquí vamos a encontrar. En la tomografía computarizada vamos a encontrar lesiones hipodensas, como podemos apreciarlas aquí, y también aquí vamos a encontrar la manifestación que les comentaba al inicio, que va a ser una esplenomegalia homogénea, y esta, como podemos observar, es bastante prominente. La enfermedad metastásica, bueno, básicamente esta se va a producir por una diseminación hematógena. Es poco frecuente y bueno, básicamente es en pacientes que ya tienen una enfermedad bastante diseminada o también en pacientes que pueden tener, aparte de la enfermedad de base, pueden tener una inmunodepresión más marcada. Bueno, habitualmente vamos a encontrarla como una metástasis de patologías de mama, pulmón, ovario o melanoma. Lo que vamos a encontrar van a ser lesiones hipodensas y en algunos casos también se van a encontrar como implantes peritoneales. Cuando el paciente tiene leucemia, bueno, básicamente va a presentar lo que sería esplenomegalia y adenopatías diseminadas. Para los estudios de imagen, básicamente el parénquima puede parecer homogéneo,
pero más que nada esto se va a asociar a lo que sería una ruptura del vaso, una ruptura espontánea del vaso, porque como podemos observar aquí, el vaso lo que va a estar es bastante, bueno, va a existir una esplenomegalia, pero vemos que es una esplenomegalia bastante masiva. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que serían las enfermedades inflamatorias. Comencemos. Las infecciones esplénicas son bastante infrecuentes, pero sí es importante revisar todos estos casos porque no es que nunca vayan a aparecer para poder hacer un correcto diagnóstico y por ende un correcto tratamiento, porque sí puede llegar a complicarse y va a ser un poco más complicado el manejo adecuado del paciente. Bueno, básicamente vamos a empezar con lo que serían los abscesos bacterianos. La mayoría de las veces no es que las bacterias tengan cierta predilección por atacar al vaso, sino que va a ser una diseminación hematógena. Se va a relacionar más que todo con los traumatismos y a veces pueden llegar a ser secundarios a infecciones que estén en órganos continuos al vaso, que pueden ser los abscesos perirenales, pancreatitis, entre otros. Estos pueden llegar a ser únicos o múltiples. En la ecografía vamos a encontrar ciertas masas hipoecoicas, perdón, como podemos observar aquí, mientras que en la tomografía computarizada vemos que hay masas hipodensas. Bueno, aquí, como podemos observar, aquí el borde sí está regular, pero aquí los bordes ya están un poco más irregulares y en esta imagen no puede apreciarse, pero cuando la infección llega a complicarse puede llegar a tener un centro licuonecrótico. La enfermedad por el arañazo de gato, bueno, básicamente este se va a provocar por el bacilo gram negativo Bartonella hacelae y bueno, se le conoce como enfermedad por el arañazo del gato porque la etiología es por un arañazo de gato. Bueno, no cursa con muchas manifestaciones clínicas, de hecho estas pueden ceder en pocas semanas y típicamente van a presentarse con lo que sería adenopatías. Y bueno, más que todo en este tipo de enfermedades, la imagen no es que nos ayude mucho, pero lo que sí nos puede ayudar más sería un análisis serológico, aunque en este caso ya al paciente se le había detectado la enfermedad por el arañazo de gato, pero sí se puede encontrar algunas imágenes hipoecoicas redondeadas a nivel esplénico. Aunque claro, en este paciente ya había tenido algunas complicaciones. Los abscesos fúngicos básicamente no van a estar, bueno, no van a ser muy frecuentes. Estos más que nada van a presentarse en lo que sería pacientes inmunodeprimidos y, bueno, van a presentarse como ven estas lesiones hipoecoicas. Ya, ahora vamos con los abscesos, sí, los abscesos granulomatosos. Bueno, básicamente estos van a ser microabscesos esplénicos y los abscesos cuando ya adquieren un mayor tamaño van a presentarse como nódulos hipodensos. Como podemos apreciar bueno, en esta imagen no se puede apreciar muy bien, pero si vemos en las flechas rojas vemos ciertas lesiones hipodensas. Esto básicamente porque bueno, pueden llegar a presentar ciertas áreas de infarto séptico y puede llegar a veces mostrar cierto realce, realce nodular. Sin embargo, cuando esto ya podría decirse que tiene una cronicidad, vamos a poder encontrar cierto engrosamiento en el peritoneo. Ahora vamos con las infecciones esplénicas, pero esto ya enfocado con el paciente con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Básicamente lo más común en este tipo de pacientes van a ser las infecciones por el Mycobacterium o en otros casos por la tuberculosis. Es importante hacer un correcto abordaje de esta patología, ya que a veces se lo puede confundir con peliosis con afectación extrapulmonar. Vamos a encontrar en la imagen nódulos hipodensos que pueden calcificarse. Eso puede llegar a darnos un cierto diagnóstico diferencial. ¿Ya?
Como último punto de esta charla, vamos a revisar otras afectaciones esplénicas que pueden llegar a afectar a lo que sería el vaso, aunque no esté directamente relacionado con el mismo. Comenzaremos con la hipertensión portal. Como recordaremos, cuando existe cierta patología hepática, la vascularización puede llegar a verse afectada, es decir, puede aumentar la presión en la vena porta, lo que puede provocar cierta sintomatología a lo que sería el vaso, ya que las vascularizaciones están estrechamente relacionadas. Es la causa más frecuente de la esplenomegalia y tras administrarse en ciertos casos el contraste puede llegar a encontrarse otros vasos adicionales, es decir, otras redes venosas colaterales aparte del hilio esplénico. Em, Pueden encontrarse ciertos focos de lo que sería isquemia hemorrágica y también ciertas áreas de fibrosis y ciertos depósitos de calcio y de hemosiderina. También en algunos estudios vamos a encontrar lo que sería ciertas lesiones nodulares eh, en ciertas secuencias, por ejemplo, del RM en T2 podemos encontrar ciertas lesiones hipointensas. Bueno, en este caso podemos apreciar en este ecodoppler que existe una mayor vascularización e incluso las venas están un poco más dilatadas. Y aquí podemos apreciar también que existe la presencia tanto de fibrosis como de ciertos depósitos de calcio. La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica asintomática, es decir, que no nos va a generar mucha clínica en el paciente, pero esta puede llegar a generar una rotura de vaso. Básicamente se va a manifestar con hepatoesplenomegalia, como podemos apreciar aquí, el tamaño del hígado está bastante aumentado, el del vaso ligeramente, pero más del hígado podemos ver que sí está bastante más comprometido. Lo que vamos a encontrar aquí, bueno, van a ser nódulos hipodensos, esto debido a la acumulación de granuloma. Em, Esto pueden permanecer hipocaptantes en la fase tardía, aunque bueno, como podemos ver en la fase precoz sí se pueden apreciar también muy bien. Ahora vamos con la peliosis. Bueno, básicamente estos van a aparecer como espacios quísticos en donde van a encontrarse contenido hemático, es decir, donde vamos a encontrar rellenos de sangre. Se asocia con básicamente enfermedades inmunodepresoras, es decir, enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o la tuberculosis. En TC lo que vamos a apreciar van a ser lesiones hipodensas pequeñas, como podemos apreciar aquí. Bueno, aquí vamos a apreciar estas lesiones pequeñas en estas áreas. Sin embargo, si vemos un poco más a la periferia, vamos a ver que estas confluyeron y van a dar como resultado grandes masas que pueden ser multiloculadas o pueden tener septos finos, como podemos apreciarlo aquí. Están separadas por una línea bastante fina. Ah, aquí vamos a encontrar lo que sería la amiloidosis. Básicamente, este es el resultado del depósito de material fibral extracelular, ya sea de órganos o tejidos. Puede ser primaria o secundaria a enfermedades inflamatorias, como en algunos casos, y es común en nuestro medio, la artritis reumatoide. Básicamente, en la tomografía computarizada, lo que se va a apreciar es una disminución en la atenuación esplénica, es decir, si podemos apreciar aquí, esta imagen está contrastada y vemos que no llega a lo que sería el vaso. Aquí vemos como una especie de interrupción. Aquí vamos a encontrar lo que sería la hemosiderosis, que básicamente es una enfermedad que se va a apreciar como el depósito anormal del hierro. eh, Y esto va a presentarse más que todo en lo que sería órganos y tejidos y se va a clasificar en primaria por la alteración de la absorción de hierro o en la secundaria generalmente esto debido a em, politransfusiones. Entonces es muy importante conocer la etiología para poder abordarlo. En la resonancia magnética lo que vamos a hacer es básicamente
encontrar el descenso de señal en ciertas secuencias, como podemos apreciar aquí. Se va a utilizar más que todo el spin echo y el eco de gradiente en T2, pero podemos ver que aquí hay un descenso bastante significativo de lo que sería la señal. Ah, para la hemosiderosis, la RM va a ser el método gold estándar, podría decirse, es decir, el más utilizado y el más confiable. La enfermedad de Gaucher es básicamente el depósito anormal de lisosomas, este secundario a un déficit enzimático de glucocerebrosidasa, que básicamente es una enzima que ayuda a la degradación de las lisosomas secundarios, entonces por eso produce la acumulación. En la tomografía computarizada nosotros lo vamos a encontrar como lesiones hipodensas, como podemos apreciar aquí. Esto igual debido al depósito tanto de los lisosomas como de glucocerebrosidosa. La enfermedad de células falciformes, como sabemos, esta enfermedad afecta más que todo a las personas de raza negra y es un defecto en la represión de lo que serían los glóbulos rojos, dándole un aspecto eh, como de disc, como de guadaña, entonces estos no van a poder circular correctamente y o van a morir o van a acumularse provocando microinfartos. Se va a apreciar en dos formas, que es la homocigota, que es la pérdida de la función esplénica a los 5 meses de vida. Bueno, esto ya provocaría bastantes complicaciones a largo plazo, pero esto porque se pudo manifestar a una edad bastante temprana. Mientras que el heterocigoto va a ser, esto sí lo vamos a encontrar ya en adultos porque normalmente puede debutar en la adolescencia o en la niñez y vamos a encontrar una hipointensidad, una hipointensidad en T2, esto debido al secuestro esplénico, como podemos encontrarlo aquí, un aumento del vaso, es decir, una esplenomegalia, y en consecuencia por la propia enfermedad que es la anemia de células falciformes, vamos a encontrar el descenso del hematocrito. Y por último tenemos las calcificaciones, que estas más que nada van a ser secundarias de infecciones y si es que no la encontramos en gran cantidad o no encontramos una cronicidad, entonces van a carecer de importancia clínica. Ya, eso sería todo. Gracias por su atención.